Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya con la historia de Puebla. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Y quisiera hacer extensiva una gran felicitación a todo el equipo, igual que todos los jueves, a todo el equipo, de eso se trata, y también un gran saludo a todos a toda la teleaudiencia que sigue semana a semana este programa. Bueno, hoy yo quería un poco reflexionar sobre un tema que quizás ya se ha hablado, pero que a mí me apasiona mucho, y que es el problema de los barrios coloniales de Puebla, y barrios que se han conservado de alguna manera, han ido perdiendo parte de su identidad, pero que se han conservado hasta el día de hoy, haciendo referencia a su origen colonial, y que justamente como parte del mismo proceso de fundación de la ciudad. Bueno, yo creo que hay que tener en claro que una vez que estuvo planeada la traza urbana, especialmente después del traslado de la zona de San Francisco a donde se ubica actualmente la zona del Zócalo como punto central, y haberse diseñado y trazado la traza urbana, la traza española, digamos, hay un elemento fundamental. No hubiera podido llevar adelante el proyecto social sin contar con el apoyo, con la colaboración de los pueblos de Cholula, Huejotzingo, Calpan y Tlaxcala, con la finalidad de que colaboraran en el levantamiento de la ciudad, para que los colonos españoles, los nuevos colonos que se asentaban en la nueva Puebla de Los Ángeles, pudieran levantar sus casas. Era, digamos, la finalidad, y de tal manera que se determinó entregar a cada uno de los colonos un determinado número de trabajadores indígenas. Estamos hablando de un promedio de 30 indígenas, para que trabajaran esto, y también, digamos, otros 10 o 15 en los solares o en las tierras que se les entregó también en el Valle de Atlisco. Es decir, el Valle de Atlisco y la ciudad nacen mancomunadamente. Este fue un reparto provisional, temporal, con la finalidad de que se pudiera consolidar el proyecto, se levantaran casas mucho más sólidas que en el primer asentamiento, que con la primera inundación se llevó todo, y, digamos, por supuesto, no trabajaban gratis, se les iba a pagar un salario, pero era un repartimiento, es decir, había 30 trabajadores por cada uno de los vecinos. Imagínense ustedes las posibilidades que había. Y que con el paso del tiempo, si bien fue temporal, con el paso del tiempo se fue convirtiendo en permanente. En la medida en que las actividades de la ciudad en los primeros años se fue complejizando, fue ampliando, las actividades se hicieron cada vez más importantes, se generó un problema para las autoridades del Ayuntamiento de Puebla, en la medida en que, siguiendo las pautas existentes en Europa, concretamente en Castilla, quisieron de entrada establecer una separación entre lo que sería la traza española y donde se pudieran asentar fuera de la traza española estos trabajadores. Hasta esos momentos se mezclaban, digamos, no había una separación definitiva. Y por lo tanto se determinó en 1550, estamos hablando 20 años después de fundada la ciudad, 19 años después de fundada la ciudad, establecer, digamos, terrenos, espacios solares, rodeando la plaza por el este, el norte y el oeste, o si ustedes quieren el oriente, el poniente y el norte, dejando libre el sur. El sur fue un espacio que siempre se respetó hacia la zona donde no iba a crecer la ciudad, justamente porque comunicaba a la traza con las tierras comunales. Toda ciudad, todo pueblo, toda villa, igual que en el caso español, se determinaba la existencia de tierras comunales, es decir, donde todos los vecinos podían llevar a pastorear a sus animales, ganado mayor, ganado menor, caballos, y eran unas tierras de toda la comunidad, que con el paso del tiempo se fue privatizando, o el ayuntamiento se hizo cargo y lo arrendó. Pero miren, esto que yo les digo es importante.
Todavía en la década de 1970, cuando se empieza a construir Plaza Dorada, esa era una zona que no estaba habitada. ¿Por qué? Porque justamente tiene toda esta tradición relacionada con las tierras comunales. Y por lo tanto, lo que se buscó siempre era separar estos asentamientos. De esta manera, rodeando la traza por el oriente, por el norte y el poniente, se fueron estableciendo asentamientos de trabajadores que provenían de Tlaxcala, que se van a ubicar en la zona norponiente, alrededor del convento de San Francisco, en una zona que se va a denominar como el Tlaxcatecalpan, mientras que en el norte se fue formando los arrabales de Xonacatepec, todos a orillas de Xanenetli y Xonacatepec, a orillas del río de San Francisco. Por el poniente, allí se fueron concentrando las comunidades provenientes de Huejotzingo, provenientes de Cholula, provenientes de Texcoco, del Valle de México, y conformaron el barrio de Santiago, y alrededor del templo de San Sebastián, que va a ser uno de los más antiguos, se va a conformar el barrio de San Sebastián, cuyo templo se va a convertir en cabeza de una parroquia, la parroquia de San Sebastián. Y, digamos, paralelamente al barrio de San Sebastián, hacia el poniente, van a surgir los asentamientos de San Pablo, de Santa Ana, con los arrabales de San Antonio y de San Miguelito. Y nosotros los podemos ubicar perfectamente bien donde están los templos de estas zonas. Por la zona del noroeste se conformó el barrio de Texcoco y el barrio de San José, que se va a convertir en el barrio más popular, más densamente poblado de todos estos espacios. ¿Por qué va a ser la zona norte la más densamente poblada? Porque es la zona que tiene agua. Es decir, por allí entraba el agua dulce, no quiere decir potable, el agua dulce hacia la traza, hacia el centro de la ciudad. Y nosotros podemos ver bien que hoy sigue siendo la zona norte de la ciudad una de las zonas más densamente poblada. A orillas digamos, hacia el alto, a orillas del Tlaxcatecalpan, van surgiendo los barrios de San Juan del Río, los barrios del Alto y el barrio de Tecpan, mientras que al sur, digamos, el límite sur, se formó el barrio del Carmen alrededor del convento, y que tuvieron que traer agua desde el oriente, desde la zona del Alto y más allá del Alto, traer agua con un oleoducto, digamos, que fue una obra de construcción muy cara porque tenían que atravesar con toda la tubería el río de San Francisco para que el convento tuviera agua, porque ese es uno de los grandes problemas. Ahora bien, estos barrios, ¿cómo funcionaban? ¿Cómo funcionaban? Y acá es muy interesante porque desde el comienzo los barrios indígenas contaron con gobierno propio, que era el elemento que los nucleaba, los identificaba y los separaba de lo que era la traza. Por supuesto, gobiernos propios subordinados al ayuntamiento de la ciudad de Puebla. De esta manera, en 1537, con la finalidad de ya empezar a tener un control, se designó un alguacil de Tianguis que en 1558 ya se convierte en un alguacil de barrio. Para 1561 ya se conforma el alcalde ordinario de los naturales, que todavía dependían del ayuntamiento. Y esto es muy interesante porque hasta finales del siglo XVI se conforma el cabildo de los señores indios, al frente del cual hay una sola persona, un alcalde mayor o topil, como se denominaba, que dependía y tenía una relación directa con el ayuntamiento de Puebla. En una palabra, el ayuntamiento de Puebla no va a negociar con cada uno de los barrios, sino a través del cabildo de los señores indios, que está separado del cabildo de los españoles. Y de alguna manera quedaba claramente expresado lo que correspondía a la República de los Indios y a la República de los Españoles. Y esta era una política muy medieval tendiente a separar a la sociedad étnicamente, en el caso castellano, digamos, los cristianos, los musulmanes, los judíos, claro, también separados profesionalmente, que claro, eso es algo que es sumamente importante que nosotros debemos tener presente.
Durante los siglos XVI y XVII se aprobaron diversas disposiciones que prohibían a mestizos, a las castas, cuando hablo de casta me estoy refiriendo negros, mulatos, pardos, chinos, que habitaran en los barrios indígenas, como también se prohibía que los indígenas habitaran dentro de la traza española, con excepción de aquellos que desarrollaban actividades de servidumbre o de servicio dentro de las casas españolas. Estas disposiciones se cumplieron en lo relativo a la traza española, pero no necesariamente de los barrios indígenas, y que lógicamente muchos mestizos pobres, muchas castas, inclusive españoles pobres, se comenzaron a asentar dentro de los barrios indígenas, lo cual generó diversos problemas. De esta manera comenzaron a formarse importantes asentamientos mestizos dentro de los barrios indígenas, y podemos hablar de San Sebastián, podemos hablar del Alto, podemos hablar de manera muy clara del barrio de Analco, que se va a convertir en uno de los más importantes junto con San Sebastián y San José. El Alto o Analco fueron los que más quejas se generaron. Y al mismo tiempo, lo importante es que los barrios comenzaron a adquirir identidad cultural, identidad étnica y profesional. Por ejemplo, los dominicos trajeron a un grupo de mixtecos y lo asentaron en la zona de Analco, pero en menos de 50, 60 años habían sido absorbidos por los tlaxcaltecas y habían desaparecido como grupo étnico independiente. Es decir, Analco, el Alto, el barrio de los Remedios tienen una clara identidad tlaxcalteca, mientras que, por otro lado, otros barrios como lo del norte tienen identidad de Cholula o de Huejotzingo o de Calpan o inclusive del propio Texcoco. Cada barrio tuvo, por lo tanto, una identidad étnica, cultural, religiosa y también de manera gremial. Y por lo tanto se comenzaron a establecer cofradías relacionadas con los santos, que van a presidir de alguna manera religiosamente los templos que se comienzan a levantar en los barrios. De esta manera, nosotros podemos decir que alrededor de la traza se comenzaron a organizar de una manera económico-productiva diversas actividades y la organización sociopolítica que hicieron de ellos una zona diferente de la traza española. La identificación étnico-cultural yo creo que es muy importante, agrupó espacial, gremial y étnicamente a los distintos. Por ejemplo, en el centro de la plaza, ahí vivían españoles, mestizos y castas estaban en la cuestión de servicios, y en los barrios indígenas, mestizos y castas, pero fundamentalmente y mayoritariamente indígenas. Cuando yo hablo de identidad gremial, estoy hablando que en el Alto, alrededor del templo de Santa Cruz, que se va a convertir en parroquia hacia finales del siglo XVI, los albañiles, los ladrilleros en el arrabal de Xanenetla, los panaderos en Analco. Esto es muy importante. No es que estuvieran las panaderías, ahí se vendiera el pan, no, sino que ahí vivían los panaderos que todos los días cruzaban el río para ir a trabajar a las panaderías que estaban del otro lado del río en la traza española. Los loceros en La Luz, los carboneros en el barrio de los Remedios, los carpinteros en el barrio de Santiago, los herreros en Analco, porque ahí estaban las fraguas en el Analco, los propietarios de las fraguas y de las herrerías eran españoles, pero los trabajadores eran indígenas, los tejedores en el barrio de San José, los hilanderos en el barrio de San Antonio, Santa Ana y La Merced. Por ejemplo, Jesús Nazareno va a ser el santo protector de los tejedores en la zona de San José, el santo ángel custodio, el santo protector, el santo ángel de los herreros en Santiago. Santiago va a ser el santo protector de los carpinteros, y en la iglesia de la Santa Cruz, o la imagen de la Santa Cruz, de los albañiles. Y así nosotros podríamos seguir hablando, Santa Ana de las hilanderas, y así sucesivamente podemos hacer esta identidad. Los barrios desempeñaron un papel importantísimo dentro de la historia de nuestra ciudad, que con el tiempo fueron perdiendo muchas veces su identidad. La parroquia de San Sebastián, al comienzo del siglo XIX, después de una gran epidemia de tifo identificada con el movimiento de independencia, va a desaparecer y a ser absorbida
por la parroquia de San Marcos y la Santa Cruz va a ser absorbida también por la parroquia de Analco. A comienzo del siglo XX se vuelven a separar y lo que era anteriormente la parroquia de Santiago la parroquia de San Sebastián se convierte en la parroquia de Santiago y Santa Cruz se separa de Analco. Bueno, eso es lo que yo les quería platicar. Súper interesante, ¿eh? Y bueno, todavía hay rasgos en pleno siglo XXI de esas identidades de los barrios. Sí, y eso es algo de acuerdo. muy interesante, Doc. Claro que sí, da para mucho más. Da para mucho más, le agradecemos mucho, le mandamos un gran abrazo a usted y a toda la comunidad de la UPA que está con todo trabajando esta mañana. Gracias, muy amable, gracias. Nos vemos la semana Gracias. que viene.